tenemos a uno de los pioneros en el fenómeno OVNI en Puerto Rico, un hombre muy reconocido a nivel internacional. Y lo tenemos aquí en nuestras cámaras de Mundo OVNIs para hacerle una entrevista con excelencia, como el señor así se merece, para todos los que no conocen la historia en Puerto Rico del fenómeno extraterrestre. Pues ¿quién mejor para comenzar a narrar la historia que el señor Wilson Sosa? Wilson, no tiene usted idea del orgullo que es para nosotros hacerle esta entrevista, algo que va a quedar marcado en la historia de Puerto Rico y que no queríamos dejar pasar por alto en este 2025, hacerle una entrevista como usted se merece, un reconocimiento de nosotros, Mundo OVNIs, como familia, y queremos comenzar. ¿Cómo fueron sus primeros encuentros que a usted lo trajo a ser parte de la investigación puertorriqueña, y no solo de la investigación puertorriqueña, sino a nivel internacional, para que Puerto Rico y el mundo entero se entere? Muchas gracias, Wanda, y ustedes todos de Mundo OVNI por hacerme esta entrevista. Y yo accedí por una razón. La comunidad de Puerto Rico, que por muchos años ha habido experiencia, los testigos, lo he hecho más también por los testigos que confiaron en uno, dándoles sus historias y sus casos. Y para mí es un honor que pues llegue también a muchas otras personas de hoy día que no saben verdaderamente cómo es la trayectoria OVNI en Puerto Rico. Quiénes fueron las primeras personas que nos dedicamos a esto y por qué nos dedicamos a esto. En el caso mío, a los 5 años, cogí el año de 1957, llega a la comunidad de Betances, donde yo resido en Cabo Rojo, el primer televisor que había en la comunidad. Fue el primero que llegó a la tienda de don Cheo Alves, que está al lado del parque. Y eso se llenaba todos los días. Eso era una maravilla, ir a ver la televisión, a ver programas, películas y cosas, porque eso era nuevo, el nuevo invento de la humanidad grande, la televisión. Y en Betances había uno, en blanco y negro. Entonces mi papá, obrero de la caña, era músico también, él hacía muchas cosas. Todos los días a las 4 de la tarde bajaba conmigo, después que él llegaba de su trabajo, me llevaba un rato, yo tenía 5 años cuando eso, me llevaba un rato a la tienda para que yo viera la televisión y me entretuviera un poco, y así hacían otro, y eso se llenaba allí, eso era, podía haber en un momento, podía haber 200 hasta 300 personas, a veces había que sacar el televisor afuera para que pudieran verlo todo. Y una noche, porque mi papá regresaba luego a la casa a las 8, un poco antes, porque tenía que irse a trabajar, no hacemos más que salir de la tienda para dirigirnos hacia casa, por la calle del medio, la calle Luis Muñoz Marín hoy día, le decían la calle del medio. Una persona de la tienda grita: miren, 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 esa luz enorme que viene de los montes para acá. Entonces todo el mundo salió, y salimos acá, cuando eso en el parque no había árboles, no había nada que estorbara ahí, la visión estaba bien amplia la visión. Vemos una luz redonda, enorme, era grande, era bien grande, y no hacía ruido, mientras la vimos venir. Cuando se acercó al parque de la comunidad de Betances, que ella en el aire arriba pasó a estar sobre el parque ya, entonces vimos que era una luz enorme, grande, redonda, y abajo tenía como un rabito así, no como un cometa para atrás así, sí, pero como un rabito que hacía así. Entonces se veía bien dorada, de color dorado, enorme, y tenía mucho titileo encima, y el jabo igual, el titileo como de lucecitas en diferentes colores, una cosa hermosa, bellísima. Pero cuando ya está encima del parque, en el aire arriba, que nosotros estamos mirando, y ella va a pasar por el frente de nosotros allá arriba en el aire, un poquito antes se empezó a sentir un pequeño ruido, ella venía así, siguió en esa misma manera, nos pasó en el aire arriba,
Siguió hasta que se perdió para allá, para los montes de la parte de la 22, donde está la torre del Canal 5 hoy día. Sí. Y alguien del grupo, alguna persona, no recuerdo ni quién fue, dijo, gracias a Dios por fin vi un cometa. Porque eso es lo que parecía, en otras palabras, que no supiera nada, pero era lo que una bola de luz en muchos colorcitos, y el jabito no era muy extenso, pero pues un cometa. Y yo me fui contento porque había visto un cometa, el país mío, todo el mundo. Así pasó el tiempo de esa experiencia. Entonces yo me puse a mirar para el cielo, a esa edad, 5 hasta los 6, seguí por ahí. Entonces empecé a ver luces. Me iba a la parcela de casa, el terreno de atrás de la casa, y veía luces, bolas de luz, que venían de los montes, iban hacia allá, a veces venían de la parte de Boquerón para acá, venían de allá del Monte del Estado, por allá donde está el Monte del Estado. Lo único eran bolas, luces en un solo color. Se vieron verdes, anaranjadas, azules, rojas, amarillas, y no hacían ruido, pero entonces a veces cuando venían, a veces venían de 3, la vez que más yo vi fueron 4, venir, oír, y entonces cuando se estaban acercando unas a otras de diferentes direcciones, hacían así, y se tiraban unos haces de luz enormes, y seguían cuando se encontraban. Eso lo estuve viendo yo por 2 o 3 años. Después hubo un grupo de muchachos, amigos míos en Betance, que empezaron a ver eso. Entonces nos reunimos una vez para ver y vimos, empezamos a ver las luces esas en colores y cosas. Entonces acordamos hacer un grupo para todas las noches, dirigirnos a ciertas partes de frente de Betance, porque todo eso era ahí desolado, no había casas, en las parcelas de las casas de nosotros, en el cercado de allá al frente donde hay casas hoy día, para ver esas luces en colores bonitas, bien lindas. Y estuvimos un par de años viendo esas luces de vez en cuando. A veces las veíamos bien altas, unas bien altas, como del grandor de un medio peso más o menos, pero esas se ven como amarillas o blancas. La cuestión fue que empezamos a ver eso y a ver eso, hasta que un día, en el periódico El Imparcial, para adelantar el asunto, salió un anuncio, en la parte de anuncios, si usted, un amigo suyo, su familia, más o menos decía el anuncio, o conoce a alguien que haya visto luces extrañas en el cielo, lo que llamamos hoy día platillos voladores, decía el anuncio, platillos voladores, comuníquese con esta persona a esta dirección, Noel Rigao, tal. Y Tuquén, Walter, del grupo, le escribió una carta, que en Betance habíamos un grupo, era compuesto de una familia, algunos amigos, vecinos, que hacía tiempo estaban viendo luces y cosas raras. Y Noel Rigao vino un día, invitado por nosotros, y desde ese día no dejó de venir hasta que murió. Él fue testigo con ustedes de ver estas luces. Sí, vivimos experiencias con él, que le puedo contar algunas. Noel Rigao dijo que era un sitio rico en cosas, en avistamientos y cosas. Pues entonces a partir del 1972, en vez del grupo de Cabo Rojo que nos llamábamos, decidimos ponernos el grupo IPB, Investigación de Platillos Voladores, y nos hicimos una camisa y tenían un sello aquí blanco con letras azules, IPB 1972. Primero antes habían sellado las casas, las verjas, con las letras IPB para que se supiera que ahí vivían nosotros, porque para ese tiempo no se podía hablar mucho de eso. Decía que uno estaba loco y cosas así. Entonces, a partir del 72 se llamó IPB el grupo. Y a partir de ese entonces, como ya Noel Rigao nos había empapado mucho, nos había enseñado libros, nos había hablado de muchas cosas, empezamos a hacer vigilia. Habíamos hecho algunas antes, habíamos pasado unas experiencias, que esas yo las puedo contar más tarde, después. Sí. Entonces, pero cuando ya empezaron a venir gente con Noel Rigao y otros grupos y otros pioneros que había en Puerto Rico, había grupos, había 2 o 3 grupos en Puerto Rico ya para esos tiempos, y había otros pioneros, que fueron los primeros en la cuestión de investigar esto como tal. Y entonces nosotros pasamos a ser como un anexo a ellos, y una informante para ellos. Y empezamos a tener muchas experiencias, que si me pongo a hablar de ellas aquí, son increíbles. Las experiencias que vivimos
aparte cuando no teníamos nombres, más que el grupo Cabo Rojo, después como cuando nos llamaban los grupos IPB, y nosotros éramos unos que veníamos a pie de Betanzas a Sierra Bermeja y nos trepábamos allá arriba al Monte de la Bandera, a pie. Nosotros éramos bien jóvenes y nosotros a pie hacíamos todas esas cosas, no teníamos carros, no teníamos cámaras, no teníamos cámaras para entrevistar. Recuerdo yo que la primera cámara mía, máquina mía para grabar, la grabadora, me la regaló el pionero de San Sebastián, Luis López. Nos regaló a nosotros, nos regaló una para grabar casos y cosas. Pues nosotros éramos muchachos en ese tiempo que dependíamos de los padres y cosas así, estudiábamos. Y empezamos a tener muchas experiencias y empezaron a haber muchos casos. Y con el tiempo empezó a llover gente del mundo entero para acá, cuando se empezaron a conocer las cosas que pasaban allí. Investigadores, empezamos a conocer mucha gente, pero especialmente mucha gente que ya desde el principio tenían sus grupos. Por ejemplo, Freddy Yavarí de Aguadilla, el grupo Creo, fue el primer grupo en verdad que hizo una revista sobre el tema OVNI per se completa. Ese grupo se fundó en el 75, después que nosotros en el 72 le habíamos puesto nombre al de nosotros, en Cabo Rojo. Freddy fundó ese grupo, hicieron una revista que fue muy conocida, la revista de OVNI, hicieron como 6 números y empezaron a surgir otros grupos más como OINFA, era de San Sebastián, otros pioneros más, era que estaba Luis López, el hermano, y otros más. El grupo que estaba no era allá en San Juan, investigadores aparte, como William Santana, por ejemplo, que llegó a hacer sus documentales en cassette, porque antes lo que se tenía para bregar la tecnología y lo que se tenía pues era lo que había en ese tiempo, las cámaras que había en ese tiempo, las grabadoras que había en ese tiempo. Y llegamos a vivir en unas experiencias increíbles que trascendieron en el mundo entero, de aquel tiempo y luego del tiempo moderno, porque en el tiempo moderno luego que se cerró el grupo IPB, per se, yo fundé el grupo IUCEDO, donde vinieron a pertenecer otras gentes más a nivel internacional también. Había una sucursal del grupo en Nueva York. Empezamos a vivir experiencias, a investigar casos. Y cuando empezó y reventó el boom de eso a nivel de publicidad, de televisión, radio, como ya yo era conocido y éramos conocidos, pues nos invitaban a los programas. Para mí el mejor que bregó con el tema fue Ojeda. Fue el más serio, fue el mejor que le dedicó tiempo al tema OVNI en televisión. Don Tommy Muñiz también hizo algunas entrevistas alguna vez y hubo otros programas de radio que hicieron algunas entrevistas, pero el que de verdad le metió mano, que en el primer programa aparecimos mucha gente de la que nos dedicamos a esto, fue Ojeda. Ojeda, sí. Ojeda para mí ha sido el mejor periodista que le ha dedicado tiempo al tema OVNI en su programa. Hubieron otros en el área oeste también, que también dedicaron tiempo, locutores, y se fueron cubriendo todo lo que se pudo, porque los casos, en el caso mío, cuando yo fui conocido más a nivel más amplio, a mí me llovían los casos, que todavía hoy día yo tengo casos que yo no le he dado a conocer, que por eso es una razón que yo acepté esta entrevista, porque voy a entregarle a ustedes todo lo que yo no pude dar a conocer. Son casos tan famosos y tan grandes como el de los F-14, como cualquier otro caso que haya habido en Puerto Rico, y quizás mucho más grandes, casos que yo los investigué, que están investigados, yo tengo todo hecho, pero yo por el tiempo, por tanto que me entrevistaban sobre lo que más reciente pasaba, yo muchos casos no los pude dar a conocer, y yo me retiré luego con casi 45 años en el tema a nivel público. Sí. A nivel público. A mí se me quedó muchos casos muy buenos. Entonces, por eso yo acepté la invitación de ustedes, porque yo he visto los trabajos que ustedes han hecho, de los documentales que ustedes han hecho, porque, para decir la verdad, todo el mundo sabe que ustedes empezaron como un caso mío, Sí. con su mamá. Así que fue Contacto. Año 1996. Y yo supe de ustedes, yo le entré de ustedes, y ustedes tomaron tremendas películas, y yo di a conocer su caso, luego vino Servigón, vinieron mucha gente detrás de ustedes. Ocurrió así, Y usted fue el así. que nos presentó. Ustedes fue un caso que yo lo presenté a nivel mundial prácticamente porque era tan bueno por las tantas películas que ustedes tomaron, tantas las cosas que pasaban ahí en Lajas Arriba.
Y siguen pasando, yo entiendo. Siguen pasando. Entonces yo dije, pues este caso hay que darlo a conocer porque es un caso de contacto, doña Genoveva, pero también de avistamiento. Y tienen filmado muchas cosas. Yo muchas veces viví con ustedes de las filmaciones que hicieron. Sí. El caso aquel día de las luces así, que se fueron en jinglera así, parecido al de Lula Intensa por allá, que también es un caso así. Pero el de ustedes fue primero. Y entonces yo dije, pues, se me quedó material. Cuando en el 15 yo me retiré de trabajar con 45 años con el gobierno, me retiré también con 45 años en el nivel público OVNI, porque se lo prometí a mi esposa, que ya la tenía enferma de cáncer. Sí. Ella lamentablemente murió joven, y ella me pidió que me retirara de todo esto, que ya yo había hecho mucho por el tema, y que en esos últimos tiempos ya empezaban a subir fraudes. Y Sí. como yo era una persona que yo no me callaba, yo sabía de una persona que estaba mintiendo, haciendo fraude, yo no lo permitía porque no le iba a permitir a nadie que por darse fama o que lo conocieran vinieran a penetrar un campo tan bueno que tenían Sí, en Puerto Rico, dañar el campo. a dañar el campo tan bueno, tan fructífero, Sí. con fraude. Hay otra experiencia que también me llama mucho la atención. La experiencia del OVNI pirámide del 69, que usted también fue testigo de eso. El 30 de junio, si no me equivoco, estoy yo con mi papá. Es la segunda vez que entonces veo algo con mi papá, después de años. Estamos haciendo la verja de la casa de frente de cemento, que hoy día ustedes van a ir ven la verja de cemento y tiene rejas ahora, pero al principio era de cemento, hecha con arena prieta de la quebrada de los Llanos, donde está el puente ahora. Era una arena muy buena para ligar cemento, mejor que la del mar. Y todavía esa verja está hecha ahí, lleva años. Entonces, estamos oyendo el noticiero de esa vez que se daba por el radio, creo que era Noti1, yo sé que era un noticiero que era radial, bien grande como lo son Noti1 ahora y eso. Cuando sale el locutor alarmado, miles de personas, así dijo, Sí. miles de personas en Ponce sobre la torre del Canal 9 de Pérez Peje. Y en ese renglón allí están viendo lo que ellos dicen que es un triángulo enorme en el espacio, iluminado con los rayos del sol. Y está bien alto y lo están viendo muchas cientos y miles de personas en toda esa área allí. Han llamado a los cuarteles, han llamado a ciertos sitios. Entonces cuando yo oí la noticia, que estaba acá en Betania, en la Vera, miro para acá, para Sierra Bermeja, hacia Sí. Ponce, Y y la allá vio. encima estaba el aparato ese, parece que estaba tan alto que se veía en Que Ponce se veía de acá, y se veía acá como el también. aerostato. Pues ¿qué pasó? Yo dije, mira, padre, otro más. Y el papá mío se puso a mirar un radio, debe ser grande porque si se ve en Ponce y se ve acá, tiene que estar bastante alto y debe ser grande para que se vea. Sí, El padre mío, aunque no era cosa que él pensó. sí. Entonces yo bajé hacia abajo, hacia la tienda acá del parque, donde había un teléfono público, el único en la comunidad para que tú llamaras cuando tú quisieras, donde fuera. Ujú. Entonces había unos teléfonos a llamar para caso de emergencia y uno era la Guardia Nacional. Y podía llamar gratis, marcabas Sí. el número, era gratis la llamada y yo llamé. Y me atendió. Es más, todavía yo tengo en casa apuntado de la persona que me entrevistó en la Guardia Nacional. Yo dije, mire, pasa esto y esto y esto, nosotros lo estamos viendo acá, parece que debe ser grande. Entonces yo le dije, yo soy un muchacho joven, pero yo pertenezco ya a un grupo hace años que estamos viendo lo que se llaman platillos voladores ovnis aquí en esta área. Y me dijo él, sí, nosotros sabemos del asunto que está pasando en Ponce. Y sí, los ovnis, los platillos voladores existen. Y eso que están viendo podría ser un objeto volador no identificado porque como se ha detenido en el aire, Ajá. cosa que no pueden hacer los aviones, me dijo él. Sí. Entonces me dijo, dame tu nombre, dame todos tus datos, hasta dónde yo estudiaba. Bueno, me cogió toda la información mía como testigo de eso, de ese caso. Para ellos tenerlo ya, en los informes de ellos sería. Y yo le dije, ¿cómo es su nombre? Si me puedes decir el nombre, yo soy fulano de tal. Y después yo comprobé que sí, que él era el que estaba ahí esa noche y que me entrevistó. Lo comprobé después, tiempo después. Me dijo antes de colgar él, me dijo, está pendiente. Andy, tú lo estás viendo claro. Y dije, está pendiente. Porque ya de Aguadilla le mandamos 2 aviones detrás para investigarlo. Sí. Después Sebastián Rubio dijo en el libro que eran 2 tipos de aviones. Pero Sebastián no tenía, como no tenía todos los datos exactamente completos del caso, pues entonces los 2 aviones llegaron como a los 3 minutos. Avanzaron.
Ajá, porque ya venían, cuando él me dijo, ya los habían enviado de Aguadilla. Sí. Como a los 3 minutos. Entonces vimos, porque había más gente ahí, vimos cuando el avión grande, el más grande de los dos, el ovni estaba así y el avión, y ellos le estaban volteando abajo. Ajá. Entonces el avión grande hizo así para arriba, se le tiró para arriba así, como tratando de llegarle. Sí. Y cuando se estaba aproximando un poco, el ovni, triangular aquí, hacía así. Y se elevaba bien alto, y el avión seguía, no podía seguirlo a la altura, y veía cuando el avión hacía así, y bajaba otra vez. Sí. Cuando baja el otro, que estaba el otro volteando abajo, ese se puso a dar vueltas, y el otro hizo lo mismo. Ajá. Porque el ovni hizo de nuevo de allá arriba, hizo así otra vez como un destello, bajó otra vez más o menos a la misma distancia que estaba primero. Entonces el otro se le tira encima, sí, tratando de subirle, y vuelve hacia así otra vez, y hizo y entonces el avión trataba, y tuvo que bajar porque parece que llegó a un límite que no podía seguir subiendo. Se lo vi yo con mis ojos. Wow. Con mis ojos. Y los que estábamos ahí. Que ahora yo ni me acuerdo porque fue todo el mundo de sorpresa. Que yo le dije, miren eso. Y llamé la atención y todo el mundo viene asombrado porque no saben ni lo que estaban viendo tampoco. La cuestión fue que después Sebastián publicó ese caso en el libro de él, muy buen libro. Yo para mí el mejor libro que se ha hecho en Puerto Rico. Es una investigación en sí. Pero que yo en un momento dado le comuniqué, no sé si fue él o un amigo de él, que había unos datos que él había publicado el caso en el libro, pero yo no sabía en ese momento que Sebastián Rubio estaba haciendo un libro del manifiesto ovni, cuando pasó ese caso. Cuando él vino después a casa, ya él había publicado el libro, y ahí le faltaban esos datos de cuando el padre mío y yo lo vimos. Cuando yo fui allá y llamé y me aseguraron, y los 2 aviones que él menciona, que le dijeron a él por allá, no sé en dónde, si fue verdad que llegaron 2 aviones y subieron, pero lo que él asumió en el libro fue que todas las agencias le dijeron que eso eran unos globos de experimento. Como siempre. Y él pone en el libro uno de esos globos. Más nunca era el ovni así, el ovni era triangular. Después consiguió una foto del ovni triangular. Sí. Y la puso en el libro. Ese sí era triangular, pero el globo no era triangular, los globos son redondos y tampoco era un globo. Sí, trataron de desvirtuar. Que si esos detalles hubieran aparecido también en el caso en el libro, hubiera sido más completo el caso. Sí. En detalle. Sí. Pero como quiera se supo después, se divulgó por los medios. Y yo dije, pues, es un caso más. Es el segundo que yo viví con mi papá, que yo viví el primero, que vi en mi vida. Y siguiendo dándose casos y casos y casos. Cuando se dirige hacia la torre de Music Radio, el avión se le trepó por encima y yo con mis binoculares no vi que salió por ninguno de los lados de las partes de la nave, y yo pensaba que esto iba escoltando esta nave, este avión iba escoltando. Se dejó de escuchar cuando se le trepó encima. Ese caso que a mí me vuela la cabeza siempre que hablo con usted, de los F-14. Usted podría narrar aquí para el beneficio de todos los que nos están viendo, sí, que usted es uno de los testigos principales de este caso. Gente, porque se está hablando ahora mismo de objetos voladores no identificados, pero este investigador fue testigo de uno de los casos más impactantes en Puerto Rico, que fue el caso de los F-14. No, y para que sepan los amigos que están viendo esto, yo empecé como testigo a los 5 años y por muchos años. Yo soy uno de las personas en Puerto Rico. Claro, después me puse a investigar porque yo quería saber que más ovnis en persona vio antes de ser investigador, que más experiencias ovni tuvo. No solo yo, estaba el grupo también, que más ovni vio las maniobras, los colores, lo que ellos hacían. Eso fue una experiencia bárbara que me sirvió para yo hacer unas buenas investigaciones. Sí, porque ya tenía la experiencia. Porque cuando alguien venía y me decía, el ovni hizo esto, o el ovni voló así, yo sabía si me estaba mintiendo o no, si estaba inventando, porque yo sabía hasta el tipo de vuelo, los tipos de vuelo que tenían los ovnis, porque siempre los repetían, los repetían. La cuestión fue que ese caso de los F-14, yo estoy en la casa con mi esposa y mis 2 hijos ya grandecitos de 5 años, 5 y 4, Yanel y Yanay. Mi esposa sale a la parte de atrás de la casa, vivía en la parte de arriba de la casa. ¿Este caso para qué año fue? Si se para el 88. 88. Muchos casos grandes fueron para el 88 sí, aquí. Para esa época. Fue un tiempo fructífero en casa. Que acá en la Laguna Cartagena también fue bien sonado el fenómeno. Fue un tiempo fructífero el 88 para muchos casos grandes. Entonces mi esposa
siempre salía a la cocina por el atardecer. La cocina quedaba para acá mirando para los montes, porque ahí veían los montes claritos de allá de acá, una vista tremenda. Mi esposa nota que vienen vienen dos aviones bastante altos, siguiendo una cosa como un triángulo iluminado. La noche estaba clara. Y me dice, Wilson, así mismo los que crearon con ella, cuando los que crearon el carro, Wilson, mira lo que viene allí, seguido por dos aviones. Y yo miré, y cuando yo miré, DJ Money, dije yo, voy a buscar los binoculares, que ya yo tenía unos binoculares bien buenos con lentes zoom. Sí. Bushnell, que era de cazadores. Yo los mandé a buscar afuera. Salgo y efectivamente empezamos a vivir el caso de los F-14 allí. Dos aviones siguiendo ese triángulo, enorme. En una, los dos aviones se le acercan. En ese entonces no sabían que había una parte que la habían visto testigos en Laja. Sí. Eso después se unieron. Uno de los aviones, de los aviadores, que ese tipo, quien sea, yo lo felicito hoy día donde esté, si está vivo, donde quiera que esté, porque nunca más apareció. Hace así y se le mandó en picada encima al ovni. Logra que el aparato, como un barco en el mar, haga así. Sí. Y él se le acerca y se le acercó por aquí. Sí. Y siguieron hacia allá, hacia la torre de Musiradio. Entonces, yo todavía en casa mirando, de momento noto que el avión se le acerca, pero que se desapareció. Oye, ¿pero qué pasó aquí? Entonces el otro se la arrimó por el otro lado y el ovni siguió para allá, pero el que se la arrimó por aquí yo no lo vi más. Y yo con los binoculares buscándolo así por las orillas del ovni, pues eso era enorme. Y yo dije, ¿pero dónde está el avión? A ver si era que iba encima, escoltándolo abajo, nada. Entonces el otro, sí, arriba. Me salgo, me bajo cogiendo, me voy cogiendo por la calle, doblo para allá, para la calle que sale a Samán. Y me encuentra Manuel Mercado y la familia. Porque cuando el avión se le tiró al ovni así, la esposa mía gritó, dijo, van a chocar, van a chocar, va a haber un choque. Sí. En ese mismo momento estaba Manuel Mercado, ella la esposa y la hija y los hijos gritando porque también querían que iban a chocar, porque estaban viendo lo mismo. Wow. Ellos lo estaban viendo todavía más claro, porque estaban allá frente de Samán. Entonces Manuel, yo le dije, Manuel, coge, vente conmigo, vamos para allá, para Samán, vamos hasta el lago, que estaba el lago Samán allá, para Samán ahí no estaba habitado, no había casa ni nada, eso era un cercado de vacas. Y entonces Manuel y yo viendo el aparato que iba para allá, seguido por el otro avión que quedaba. Entonces llegó hasta la torre de Musiradio, da la vuelta, y entonces el otro avión que quedaba se le acercó por aquí. Cuando venía para acá, pues el avión le quedó viniendo de allá para acá a la derecha. Pero en un espacio, en una parte del espacio, antes de llegar acá otra vez, el avión se la quemó bastante por ese lado, se desapareció. No lo vimos más. Cuando el ovni llega acá a Samán de nuevo, a la parte de Samán, que empezó ya desde antes a bajar, venía bajando, y baja, y no veíamos el avión ninguno de los dos. Se desaparecieron por completo los dos aviones. Y no había ruido de los aviones, ni en la nave esa hacía ruido. Entonces el ovni es enorme, era triangular, enorme. Era lo más grande que yo he visto, de dos que he visto triangulares. Ese es uno de los dos más grandes. Entonces se acercó, baja así, cosa preciosa, iluminado, con unas luces grandes y otras más pequeñas. Por eso es que los sketches míos tienen las lucecitas en colores, como yo las veía con el binocular. Esas luces, los testigos de lejos vieron las luces más grandes de las puntas, pero él tenía más lucecitas en la superficie. Usted lo vio más de cerca. Más de cerca, y por eso mis sketches son en colores. Porque yo quise dibujar en colores todo lo que tenía en color. Así, ese triángulo, pues es una cosa bárbara. Yo ahora mismo contándolo me asombro todavía. Cuando ese aparato baja encima del lago Samán, que está lleno de palmas, don Manuel y yo acá, mirando, que ajopa todo eso ahí, ay virgen, pero qué grande es eso. Y se para en el aire ahí, se está quieto. Estamos frente a la zona del Palmar, justamente aquí, que para aquel tiempo esto estaba lleno de palmas, donde el objeto bajó justamente aquí. ¿Cómo usted lo compararía del tamaño si lo fuéramos a aterrizar en un parque de pelota? Yo creo que el parque Betance era más grande el parque Betance cuando bajó así. Wow, era enorme. Se ajopó el lago y las palmas que había ahí. Sería lo que comúnmente se le llama nave nodriza. No sé, ahí no te sé decir. Yo sé que era triangular, grande, enorme.
qué energía, qué cosa usó que se pudo parar ahí en el aire así, estático. Dominó completamente el ambiente. Y en una escalera triangular así, que está así, Ajá. me vaya, yo tiemblo todavía contando eso, porque eso es una experiencia. Sí, me imagino. Y yo había tenido bastante ya, pero Ajá. tan cerca así. El aparato, el triángulo, empieza a ser así. Y empieza a ser así. Y se vuelve un cigajo enorme. Cambió de forma totalmente. Cambió de triangular a forma de cigajo, pero enorme, que ajopaba todo también. Entonces, en una, Ajá. que está así, en la parte del medio, hizo así, Se dividió. en dos naves triangulares pequeñas, en dos Wow, cigajos, qué perdón, tecnología. en dos cigajos pequeños, pero que ahí en el medio empezaron a salir muchos como fuegos artificiales de la fiesta en colores. Sí. Yo digo siempre que fue una explosión silenciosa, por eso yo cuido. Ajá. Hizo así. Entonces empiezan a hacer así los dos a la vez. Se fue directito hacia Ponce. Entonces empezó a coger altura y se fue hacia Ponce. Sí. Al revés, se vira para acá, fue cogiendo altura y se fue hacia el Monte del Estado. Y Se dividieron. lo vimos hasta que se perdió. Don Manuel dijo, no se sabe si en cada parte va un avión. Wow. Y yo, bueno, puede ser, no ¿Y se los sabe. aviones, ustedes piensan Nunca más que los esto vimos. se los tragó? Para nosotros que se los tragó. Nunca más se vieron los aviones, se sintieron. Estuvimos después que esos desaparecieron a la ruta que cogieron. Ajá. Tuvimos un rato grande, don Manuel y yo ahí, nada. Silencio total. Silencio total. Fuimos en casa de don Manuel, que vivía allá en la carretera 101 al principio, en la entrada de Betance, silencio total. Llego yo a casa, estuve casi una hora más en la parcela de la casa, mirando con los binoculares. Usted quedó como en shock. Y nada. Una cosa que no tiene explicación. Y yo dije, aquí pasó algo muy grande. Sí. Ya yo estaba en comunicación con la revista Enigma, llamo allá, le explico al señor Martín, que era el que dirigía la revista en ese momento. Él vino, fuimos a diferentes sitios a ver los testigos, porque a él lo llamaron también que habían visto de otros sitios de Laja, y la parte de Laja que yo no la sabía. Usted no sabía porque ya es otro ángulo. Y yo no conocía a los testigos de allá, ni ellos a nosotros. Sí. No nos conocían entre ellos, y todos hicimos la misma historia, hicimos los mismos sketches. Todos vieron lo mismo, los de Laja y los de Betance. Y los de Betance. Entre ellos usted. Y de Finquitas de Betance también. Vimos todo lo mismo de diferentes ángulos. Y así mismo lo describimos, pero describimos lo mismo porque estábamos viendo lo mismo de una parte o de otra. Ya en Laja se supo que el ovni venía cortado por unas luces, que luego y venían 3 aviones, no 2, y se le mandaron a uno de los aviones atrás y hacia el norte de Laja desaparecieron. Sí. Que no se sabe hasta hoy día qué pasó con ese avión también. Ajá. Y el caso cogió un auge mundial que empezaron a venir gente del mundo entero. ¿Alguna contestación del gobierno federal de la aeronáutica? Más ¿Qué tarde, dicen ellos de esto? con el tiempo ya que el caso fue famoso, con el tiempo ya que se conocía a nivel mundial, que venía gente del mundo entero a entrevistarnos, de prensa, radio y televisión, de todo el mundo, Centroamérica, de México, de sitios de Inglaterra, bueno, del mundo entero, de Japón, recrearon el caso mucho. Pues la cuestión fue que en una de esas intermedios, que el caso estaba en su apogeo, me visita el ejército en casa. Ese día estaba mi mamá en casa, estaba un vecino, el compadre de mi papá creo que era, pues nos visitó, se parquearon 2 carros al frente de la casa, uno negro, y el otro era un jeep verde, pero verde oscuro. Se bajaron unos militares vestidos. Sí. Y yo en ese entonces tenía un letrero en la casa que yo hacía trabajo, firmaba bodas, cumpleaños, me las buscaba así también. Sí. Entonces el señor llamó y dijo, aquí es que vive el señor Wilson Sosa. Y entonces yo estaba en la sala y yo salí y dije, sí, soy yo, mucho gusto, ¿en qué le puedo servir? Y me dijo, nosotros somos del ejército, yo soy el capitán tal, y el otro me dijo quién era. Quisieron hablar con usted del caso de los F-14, si usted nos puede atender. Entonces que está aquí acompañándome aquí también, este es mi hijo también, dijo, y este es el teniente y tal, no sé, era de color. Sí. Yo los mandé a entrar y se sentaron en la sala a hablar conmigo, y mi mamá se quedó en el balcón sentada y las otras personas allí, la otra se fue después. Y entonces
ellos me dijeron, lo que quisiéramos es que usted, como está siendo nombrado por todos lados, que usted es el investigador de estos fenómenos y de este caso, y testigo principal en una parte, quisiéramos, si usted puede hacerlo, si usted lo quiere hacer, que nos diera todos los pormenores de este caso. Y yo le dije, pero ¿y por qué? Porque ustedes nunca investigan. Ellos estaban investigando también en secreto. No, porque es que nosotros sabemos que el caso fue cierto. Wow. Y fue detectado. Es decir, que fue cierto y se perdieron pilotos. Sí, en este caso, capitanes. Que lo lamento por su familia. Capitanes. Y digo, y si el de las en las nubes se perdió también, son 6 capitanes, por lo menos, y los otros que lo acompañaban tenían que tener su rango, o eran 2 capitanes en cada avión. Aunque es decir, que para el ejército se pudieron haber perdido 3 F-14. 3 F-14, teniendo más seguridad por tanto testigo que había. Wow. Y qué pena. De los 2 de el caso de Frente de Betance, entre Lajas y Betance. Entonces, yo le dije, pero el problema que hay es que están diciendo que ustedes cogen los testigos, los desaparecen, o los vienen a amenazar, y yo le voy a decir una cosa. Si ustedes vienen aquí para amenazarme, que yo no hable de ese caso, se pueden ir ahora mismo, así le dije. Yo le dije, se pueden ir porque ya yo he hablado tanto de esto, que hablar más no significa nada. No, lo que queremos es si usted puede cooperar con nosotros, porque sabemos que usted tiene toda la información de este caso, prácticamente, que si nos las puede compartir. Cómo sucedieron los hechos, cómo fue la cosa, quiénes fueron. Yo le dije, la comparto, y si ustedes quieren visitar parte de los testigos, también los llevo. Yo, no, porque los testigos no van a querer hablar cuando nos vean. Sí, se van a que asustar. Somos del ejército. Tuvieron ahí prácticamente casi 3 horas hablando conmigo, grabando todo lo que yo le dije. Y yo le dije, pues, cuando gusten de volver, si quieren que yo le hable de otros casos que sean de aquellos, con mucho gusto. Yo no tengo ningún reparo en hablar de lo que yo he visto, lo que ha pasado aquí, y de lo que otras personas me han contado, que yo he podido verificar que ha pasado. Pues se fueron. Yo llegué a cogerle, ellos no lo supieron nunca, yo le llegué a coger una película cuando estaban en la vera para entrar. Le cogí una película en VHS. Para guardarlo. Que si no me equivoco, un estilo de esa película yo se la enseñé a Jorge Martín una vez que fue a casa, del tipo mirando así en la vera. Pero entonces pasó el tiempo, no pasó mucho tiempo, cuando viene otra gente en carros federales. No, lo tenían usted ya en la mira. Yo creo que no pasaron 2 semanas cuando vinieron esos otros federales. Y los carros estaban identificados como de la Marina de Estados Unidos, decía algo así. Pero cuando ellos entraron a casa me certificaron que ellos eran de la Marina de Estados Unidos. Fueron los marines. Eran 2 americanos que hablaban español bastante. Y era otro que no hablaba casi español. Igualmente lo senté en la sala de casa, le conté todo, le di todos los pormenores del caso, y el señor me dijo, estamos aquí porque sabemos que fue verdad lo que pasó, lo que usted dijo, lo que dijo usted fue verdad, eso sucedió. Y eso fue un caso que sucedió aquí en Puerto Rico, y cuando se supo al otro día, cogió todas las bases a nivel mundial de la Marina de Estados Unidos y del Ejército y de todas las agencias federales. Cogió la noticia de que en Puerto Rico, en esta parte de Cabo Rojo, había pasado eso. Porque perdimos. Algo grande. Posiblemente se perdieron 3 aviones, si el de Lajas se perdió también. Me dijo el de la Marina, porque todavía el ejército no nos ha informado si ese se perdió o no. Sí. Pero sí sabemos que los 2 de aquí se perdieron. Eran gente de rango los que los guían. No, esos aviones no los guía cualquiera. Son personas que tienen rango de capitán para arriba, me dijo. Y hubo familias que hasta el día de hoy hubo que informarles, porque si se perdieron, que se perdieron en una misión, en acción, siempre se les da una excusa a la familia también, porque no se les dice por qué, me dijo él. ¿Qué fue realmente lo que sucedió? Me dijo él, nosotros nunca, cuando perdemos en una misión especial a alguien, no le decimos a la familia pues, exactamente la razón por qué se perdió. Don Wilson, en servicio, se perdió en servicio. En ese momento, ¿usted no se sintió amenazado, ni que ellos le dijeran, cállese, usted no va a hablar más de esto? Nunca. Nunca me lo prohibieron. Siempre lo trataron con respeto. Y después colaboraron conmigo alguna gente de agencia, por ejemplo, un alto oficial de la Guardia Nacional una vez, ellos vienen a hacer ejercicio a Sierra Bermeja, él me provisionó una película que uno de los campamentos que tuvieron en Sierra Bermeja, él tomó de lo que él llamó como algo que se formó era blanco. Sí.
como algo se formó en el aire de momento y hizo así para atrás, empezó a hacer así para atrás. Y él lo cogió en película. Esa película él me la dio. Me dio parte de ella, no me la dio toda. Como si hubiera sido para formarse como un agujero, pero que no se llegó a formar. Y eso le pasó a la Guardia Nacional en uno de los campamentos que tuvieron aquí. Y ese alto oficial me contactó, porque también él quería, vino con la hija. Sí. Me querían entregar una foto, que una vez estando ellos en otra área de Puerto Rico, la hija lo acompañó. Entonces la hija, desde la misma orilla del mar más o menos, iba por encima del mar de día, por el cenit del mar. Se veía una cosa redonda negra que iba haciendo así por encima y ella le tomó un par de retratos. Esos retratos se analizaron y eran correctos. Entonces, según los análisis de ese retrato, la muchacha tiró ese retrato como 10.000 pies o más de distancia. Que estaba cerca. Y ellos me la dieron como evidencia. Sí. Que la vivieron ellos, pero ya no estaba en servicio exactamente, sino que andaban tomando fotos y cosas por esa área, no sé. Sí, un viaje de paseo familiar, tal vez. Quizás no familiar, pero quizás había cierta cosa que podía ser este oficial. Pero él andaba con la hija tomó esa foto. Entonces, más tarde, en Boquerón, otra persona que era sargento de la Guardia Nacional, como ya mi nombre se conocía, me dio una foto. Él estaba un día en Boquerón por la mañana, retratando la playa donde se ven todos esos barquitos a la entrada ahí, a la entrada de Boquerón, porque estaban tomando todos los botes que podían y tomándole los nombres y todo, porque pues se metía mucha droga por ahí. Esos botes que muchos que venían ahí no eran turistas, eran trayendo droga y cosas. Entonces estaba haciendo metida, tomando fotos a todo lo que había ahí, para tenerlo. Pero ¿qué pasa? En una, cuando él está tomando fotos, de entre medio de los botes del mar sale para arriba dos objetos, uno redondo y uno en forma triangular. Y él tomó esa foto y me la dio. Sí. Y la analizó en los laboratorios de la policía, porque él trabajaba era de la Guardia Nacional, pero trabajaba en los laboratorios de la policía también, en fotos, analizando y cosas. Era analista y fotógrafo de la policía también. Pero ¿qué pasa? En el intervalo también, un día yo conozco un doctor que después fue parte de mi grupo UCEDO. Sí. Porque el grupo UCEDO, a diferencia del grupo IPB, todos eran profesionales, doctores, gente que todos eran que estaban conmigo en el grupo. Que estaban conmigo en el grupo. Entonces, me pidió un día que los agentes, el cuñado de él, que era el director de los buzos de la policía, y que le había dicho a él que los agentes de acá del área oeste, federales, de todo tipo de agencias federales, que eran agentes, de los que trabajan también con el CIC, querían que si yo podía, si me tenían que pagar, me pagaban. Que en la casa del doctor yo fuera y le diera una conferencia a todos esos agentes sobre el fenómeno OVNI, para ellos instruirse, me hicieran preguntas, para ellos aprender un poco más del fenómeno OVNI, conocerla, identificarla del fenómeno OVNI, saber cosas que habían pasado importantes en el oeste. Y yo fui y le di la conferencia, con mucho éxito. Al terminar la conferencia, se me acerca uno de los policías, de los guardias que iban en las patrullas a La Mona. Sí. Me dice: don Wilson, nosotros estamos tan contentos y le agradecemos tanto esta conferencia que usted nos ha dado, que le vamos a entregar una evidencia. Sí. A 8 millas más o menos de La Mona, más o menos ellos calcularon, ven esa ballena enorme entre el barco de la policía, de los agentes que iban para La Mona, a suplantar los otros que estaban allá, porque se cambiaban. Y entonces lo que ellos creían que era una ballena, de momento se eleva. Se eleva del mar. Del mar. La ballena voló. Era triangular la ballena. Entonces se le reflejaba el sol de frente, porque como era para acá, para el este, que ella voló. Entonces él, que en la foto se le ve un codo, porque se pone así arrinconado, coge la cámara y le mandó un montón de fotos. Nervioso, pero esa fue la más clara que salió. Y esa fue la que esa noche que yo le di la conferencia a ellos allá, me la entregó como evidencia. Me la dieron de regalo. De regalo, por agradecido por la conferencia, porque yo no le cobré. Me querían pagar y yo, no, esto yo no lo hago por dinero. Yo trabajo con el gobierno también y yo gano mi dinero. Pues entonces, me la dieron, es una evidencia tomada
por el grupo de agentes que iban a La Mona en ese tiempo, en el bote de ellos. Para ti como investigador de tantos años, salen del mar. Ellos tienen base en el mar. Les voy a decir por qué, La porque famosa base. yo no hablo sin pruebas. Cuando nosotros éramos el grupo de Cabo Rojo, el grupo IPB, que veníamos antes al camino de la laguna, por ahí que no se hablaba de esto, de Sí. que ahí se viera eso, porque quienes dimos a conocer todo lo que pasaba por acá fuimos nosotros, el grupo de nosotros. Ahí fue que se extendió el conocimiento de que en la laguna Cartagena, que en la Sierra todo Puerto Bermeja, Rico. que por Puerto Rico y por fuera, de que allá estaban pasando cosas ovnis hacía años. Sí. Nosotros vivimos ciertas experiencias cierta vez, muchas veces. Una de ellas en el camino nos salió una luz triangular de la tierra así, y hacía así, nos arropaba por los lados. Otra vez nos rodearon unas bolas de luz que venían de la falda de las montañas, nos pasaban por encima, iban por encima de la hierba así, a la velocidad así azules, pasaban por detrás de los palos de quenepa que estaban allí y se veían a través como si no existieran los palos. Sí. Esa fue otra de las experiencias. Otra vez un hato de vacas que había acá, se pararon todas en paralelo como soldados y se quedaron así cuando las esferas nos rodearon. Ajá. Entonces una nos pasó por encima, yo le tiré una foto, no salió, Wow. no salió. Entonces, esa fue otra experiencia. Un ovni que en el aire nos dio muchas maniobras en colores, también fue otra vez. ¿Y qué pasa? Después de eso, empezamos a subir para la sierra. Y se seguían viendo los ovnis yendo y viniendo por allá. A veces cuando estábamos acá, pasaban de allá, de los montes Salines y nos pasaban por encima. Por toda la Sierra Bermeja. El frente aquí de la Sierra Bermeja, el frente que está para entre Laja y Betance. Sí. Entonces, empezamos a subir allá y empezamos a ver cosas salir del mar. Hay una vez que por la mañana, porque yo también por la mañana a veces yo me iba con dos amigos míos que no eran del grupo, pero eran vecinos míos, a buscar orégano y pepinillo. Y nos subieron a la verja, a la sierra, y nos sentamos allá antes de que amaneciera para ver cuando amaneciera, que era lindo, que se formaba el pasaje, los colores que se veían. Pues estamos sentados una noche allá arriba, frente de lo que le dice el Monte de la Bandera, pero al otro lado de allá, que hay un sitio que uno se podía sentar, y miraba desde el faro de Cabo Rojo hasta Guánica. Sí. Pues estamos un día sentados allí, y yo estoy mirando hacia el faro, hacia allá, hacia la derecha me quedaba, estábamos mirando para allá, para el mar. Cuando Francisco, que él luego fue mi cuñado, el tío de mi hija mayor, Sí. él murió ya, murió joven. Francisco me dice: mira, Wilson, mira eso que está saliendo ahí en el mar para arriba. Yo miro y está saliendo una nave. Eso tenía que ser más grande que 2 parques, porque Wow. de donde nosotros la estábamos viendo hacia el mar allá, esas millas, esas 2 o 3 millas, Sí. para que por la altura se ve a tope así el mar, ¿verdad? Entonces estaba saliendo una nave del mar, azul, entre azul y parte gris, pero era, ¿cómo era? Cuando sale arriba, que quedó haciendo así encima del mar, era en forma de estrella, con 5 puntas, como una estrella. Wow. Era una estrella azul y gris, y en el mismo medio, que le cogía bastante espacio, una clase de cúpula de cristal, pero enorme. Quizás por la distancia nosotros no pudimos apreciar seres ahí adentro, Sí. pero ella estaba encima del mar haciendo así, y con esa cúpula, que si en ese momento yo hubiera tenido una cámara o algo, yo hubiera podido coger buena fotografía o buena película, pero yo en ese momento, ese tiempo no. Entonces se fue haciendo así, la estrella encima, como con las olas del mar así, hacia el faro, y cuando pasa de la visión que yo te tiene hacia allá se para encima del mar otra vez, y empezó a hacer, y se volvió a hundir en el mar. Se hundió dentro del agua nuevamente. Era una estrella, en forma de estrella, con cúpula de cristal. ¿Qué pasó? Muchos años después, cuando yo estuve en Newburgh, New York, que Frank se fue primero, y me mandó a buscar para que yo fuera allá y visitara por primera vez a Nueva York, veníamos atravesando una de las calles donde vivíamos, hacia la casa donde vivíamos, y en el cielo vemos que viene una luz de allá para acá, y cuando nos pasó por encima era igualita que la que habíamos visto ahí en Sierra Bermeja años antes. Era en forma de estrella, así mismito, y nos pasó por encima, con las 5 puntas como una estrella, y del mismo color. Eso fue años después
que la vimos en Newburgh, New York, donde estábamos. Ok, Una eso cosa ya increíble. pasó por allá. Vimos dos Pero tuvo veces la misma experiencia. ese tipo de nave, lo vimos dos veces, una salir del mar y hundirse y pasarnos por encima en Newburgh, New York, cuando veníamos de noche andando por la calle para donde vivíamos. Fue otra experiencia tremenda también. Mientras algunos especialistas en Puerto Rico descartan que haya sido una nave extraterrestre, muchos aseguran que el tipo de luces que se vieron antes de la explosión coinciden exactamente con otros avistamientos de ovnis de vecinos del lugar. El caso 5 de mayo, que usted tuvo también el honor de investigarlo usted. Hubo gente irresponsable en Puerto Rico, uno o dos, que sin investigar ese caso, sin haber estado esa noche ahí, porque esos que hablaron yo no los vi nunca allí, dijeron que eso era falso, que se había inventado, que no había sido un objeto el que cayó allí. ¿Ok? Pero entonces un amigo de nosotros consiguió un documento oficial de la comandancia de Mayagüez, González, que tuvo un programa con nosotros, era detective él, se lo entregó a Luis Sepi, y Luis Sepi me dio copia a mí, Sí. donde dice que un objeto causó la quemazón de 35 cuerdas de terreno allí, y está siendo informado por el ciudadano, porque se puso ciudadano, Freddy Cruz, que era el director de la Defensa Sí, don Civil. Freddy Cruz, muy ¿Y sonado. quién es Freddy Cruz? Tremenda persona. Esa noche Freddy Cruz ya estaba ahí con los federales que llegaron primero que todos nosotros, rastrearon todo y se llevaron lo que había ahí. Y como yo sé que había algo y se lo llevaron, porque cuando terminamos, salimos acá, Freddy Cruz me dice, Wilson, en Betance es que tú vives. Y yo, sí, yo vivo en Betance a la orden, cuando tú quieras ir. Mira, es que yo necesito un favor tuyo, pero ven acá, te lo voy a decir a solas. Yo aquí, uno de los federales de emergencia que vino aquí, ellos tienen vehículos oficiales y no los pueden dejar donde quieran y tienen que dejarlo en cuarteles de policía. Sí. Este federal de emergencias médicas, que ellos vino un grupo para ver si encontraban cadáveres del estrellamiento o algo, porque fue un objeto redondo que se estrelló, que se quemó y quemó 35 cuerdas y hizo una rastra así como un camino. Ese federal es de aquí de Puerto Rico, aunque trabaja con este grupo, que es un grupo que tiene Estados Unidos, para cuando se dan casos de objetos voladores, de estrellamiento o cosas, ellos en 12 horas están en el sitio, 12 horas o más, o 14 por ahí. Sí. Entonces, él está aquí ahora, como él es de Aguada, él no quiere regresar al barco que está allá atrás, que ya tiene la cuestión esa, que se la llevaron usando helicópteros de Fura, y lo cargaron con 4 helicópteros de Fura, lo majaron y se lo llevaron, eso lo vi yo. Sí. No yo, sino el que me está... ¿Para qué año es que sucede esto del 5 de mayo? El 5 de mayo del 97. Del 97. ¿Qué pasó? Yo ando con el hijo mío también. Entonces yo, pues dile al Señor que si él entiende que yo lo puedo llevar, ¿verdad? Con mucho gusto. Yo vivo en Betance, yo voy un momento hasta Boquerón, lo llevo, lo dejo en el cuartel de la policía allá para que él coja su vehículo federal. Pero yo cedí porque yo quería hablar con ese federal. Para que él le contara, Y ese, ya que él estaba ahí. sí me contó, era de Aguada, pero él trabajaba con el gobierno federal en rescate, así extraño, de naves y de cosas, en rescate. Lo de ellos era, la unidad de él era encontrar restos de cadáveres o personas muertas o animales, lo que fuera. Sí encontraron de animales, pero no encontraron ningún ser que fuera humano, que fuera parecido humano. Entonces él me dijo en el carro, me dijo, podría ser que dentro de esa bola, así me dijo, que se quemó, que hizo una marca y quemó ese terreno, podría ser que dentro de la bola pudiera haber seres, no se sabe, eso lo van a saber ellos allá, porque ellos se la llevaron. Entonces ni nosotros mismos lo vamos a saber. Entonces él me dijo, no encontramos rastros de personas o de seres diferentes que hubieran muerto allí en ese accidente, pero sí eso tenía movimiento propio, se estrelló, se quemó bastante, pero no se destruyó completo, estaba completo quemado. Y ellos lo recogieron y se lo llevaron. Los ayudó Fura. Quiere decir que mientras este suceso pasaba aquí en esta área de la 303, había un tipo de portaaviones, algún vehículo militar, esperando en el agua. El barco nave que estaba allí, que se llevó el objeto, el muchacho, el federal, el de emergencia médica, me dijo
que él era parte de ese grupo, que es un grupo que se dedica a ir a accidentes. Sí. El trabajo de ellos es asistir a cualquier accidente que se crea necesario que se debe asistir a esa unidad. En 12 horas, o a veces 14, están en el lugar. Pero como aquí en el Caribe y en otros sitios ellos tienen gente que pertenece a ese grupo y tienen un par de barcos de esos, Sí. pues pudieron llegar fácilmente allá atrás, cuando supieron ya dónde era. Ya estaban cerca. Y estuvieron cerca, entraron y fueron allí. Freddy Cruz fue el que los recibió y los llevó. Cuando eso todavía nosotros no habíamos llegado allí, cuando nosotros llegamos ya ellos se habían ido y se Ya habían ellos llevado. se habían llevado el objeto que cayó ahí. Quedaba ese federal, porque ese federal se quedó porque no regresó con ella allá, porque él quería, como estaba en Boquerón en el vehículo de él y él vivía en Aguada, la familia quería ir a visitarlo antes de irse de nuevo. Y yo me tomé ese privilegio que Freddy me dijo, pues lo cogí y lo llevé. Y él me dio esos datos. Bien buena gente, un muchacho joven, era joven, no era tan viejo, pero sí bien preparado y estaba bien uniformado. Y dijo, pues, sabrán ellos allá cuando investiguen esa bola, así me dijo, esa bola, que se quemó bastante. Sí, que realmente fue un objeto volador no identificado que venía de los cielos y se Y estrelló como ahí. Freddy supo que se lo llevaron eso, hizo el informe, como ciudadano, de un objeto volador, y a la policía, que lo fue a investigar, y entonces eso contaba en un informe en la comandancia de la policía, y cuando González lo consigue, que se lo da a Sepi me lo da a mí, con todo y con eso, yo fui a la comandancia de la policía, porque el que mandaba ahí en la comandancia de la policía del oeste era de Cabo Rojo, de la Planada, y yo lo conocía de mucho tiempo antes. Entonces, el otro que mandaba después de él ahí, ¿sabe quién era? Remigio Camacho, el que estuvo a cargo del aerostato. Sí. Y Remigio Camacho se crió conmigo y era de Betance. Ok, que se conocían. De toda la vida. Yo llegué y Gemo, como yo le decía a Gemo, me dice, pero Wilson, ¿qué tú haces por ahí? Y yo, pero mira, Gemo, vengo a esto. Este documento me lo entregaron a mí como parte de la veracidad del caso de Lajas, de la quemazón por un objeto. Entonces fue sacado de las computadoras de ustedes de aquí del oeste y se lo dieron a la persona que no los entregó, porque era detective, él lo pudo sacar. Entonces yo quisiera que tú me comprobaras si esto es de ustedes en la computadora. Entonces fue donde el comandante, le dijo, comandante, mire, vengo. Me saludó el comandante porque yo lo conocía, él era de la Planada. Me dijo, él viene a esto aquí, él es fulano de tal. Sí, no, yo sé ya quién es él, yo sé que él se dedica a los jóvenes, porque yo lo conozco a él. Yo sé, entonces, él trajo este documento para que le verifiquemos si en verdad este documento pertenece a la policía, a la comandancia del oeste, y está en la computadora. Él lo cogió en la computadora que tenía al frente por el número. Buscó y dijo, sí, aquí está, míralo, y me lo puso así en la computadora que estaba ahí. Que ahí usted se dio cuenta que era verídico. Que el caso era verdad. Estaba ahí. Pero que el que estaba dando el informe ahí en ese documento, como ciudadano del lugar, era Freddy Cruz, el director de la Defensa Civil de Lajas, y que estuvo esa noche ahí con los federales. Sí, que fue testigo. Pero él se puso como ciudadano, quizás pues para no llamar mucho la atención hacia él, tú sabes. Pero dio el testimonio y dio el informe a la policía. En aquel momento recuerdo que gente cercana a la Palguera hablaron que vieron un helicóptero que cargaba algo. Sí, fueron 4 de Fura. Yo hice 1 o 2 programas, ya te los entregué a ti. Sí. En mi programa Foro Insólito, yo tenía Super Ben Laja. Yo hice 2 programas que ahí está todos los testigos, toda la evidencia que yo pude conseguir, que se consiguió de ese caso. Está completo ese caso. Ahí cuando tú lo escuches ahora vas a ver todos los pormenores que pasaron allí, porque fueron muchas personas que colaboraron conmigo. Hubo uno que entrevistó a los policías que cargaron el aparato. Sí. Están los policías hablando ahí, están hablando ahí, ellos. Creo que ahí hubo movimiento hasta del mismo ejército, que habían zapas del ejército y que acordonaron el área. Llego al lugar de los hechos y con lo primero que me encuentro es con 2 agentes federales, que cuando yo llego al lugar me identifico como reportero de Noti1 en el área oeste y que quería venía a investigar qué era lo que había sucedido para reportarlo. Ellos me dicen que no me pueden permitir el acceso al área porque supuesta y alegadamente el municipio de Lajas y el gobierno federal estaban haciendo unos trabajos. Una vez, yo no sé quién fue,
para desvirtuar ese caso, dijo que eran unos motoristas que estaban cogiendo, estaban brincando de monte en monte y quemando la... Sí. Madre, es que se le ocurren cosas a la gente. Sí, por desvirtuar. Por desvirtuar, otros por mala fe. Cuando son personas que se dedican a este tema lo hacen por mala fe porque ellos no tienen el caso. Sí, eso es así. Quieren desacreditar todo lo que no es de ellos. Y quedan en inopla después, cuando aparece entonces ese tronco de evidencia y esos testigos que hubo de los sucesos, las personas quedan ridículos. Eso es lo que pasa con esto. Por eso yo, cuando yo decía que una cosa era falsa, yo presentaba evidencia de que eso era falso. No era decirlo de boca, porque yo no estaba buscando ser un artista en esto. Yo lo que buscaba era la verdad de los jóvenes, y siempre mi propósito fue, como fue el de don Marcial Hernández, que en paz descanse, parte del grupo OVNI original con sus hijos, que si se podía lograr una ayuda de esos seres a la humanidad. Sí. Ese fue el principio básico de don Marcial, que era el padre de los otros del grupo IPB, porque era el papá y los hijos, y otros amigos, como el que conociste hoy, Sí. que fue el policía retirado, que fue parte también del grupo. La cuestión fue que los casos siguieron sucediendo, pero por montones, y como yo era la persona conocida, mira, a mí a veces que mensualmente me llegaban de 10 a 12 casos. Y yo tenía un grupo de personas, aparte también, que me acompañaba a todos lados, a la televisión a todos lados, me ayudaban y me iban conmigo porque les interesaba el tema, iban a las investigaciones conmigo y me acompañaban. Muchos casos salieron falsos, muchas fotos salieron falsas, como aquella que te enseñé del chupacabra. Sí. Y así pues, y otros salían buenos. Tocando el tema del chupacabra, Wilson, buenos. ya que lo mientas, no podemos irnos sin hablar del chupacabras. ¿Qué es para ti el chupacabra? Esos casos de ovejas y de animales muertos que tuviste en tus manos, y que me recuerdo que en uno de esos casos nosotros estuvimos investigando con ustedes. Sí, el caso de las ovejas de Laja. De las ovejas de Laja. Que lo cogió así. Sí. Yo tengo uno de una peja que se lo voy a dar, ese yo no lo voy a conocer, el doctor Aristides Vega, Sí. que era parte del grupo, me lo dio ese caso y tengo la foto y todo, la peja murió, un joto enorme así que le hizo acá en la cadera de acá. Yo tengo eso, yo te lo voy a dar porque yo te voy a entregar, y lo digo aquí otra vez a los que estén escuchando esto, este grupo de esta madre con estos hijos, que fue un caso mío que yo investigué al principio, que ellos no eran ni investigadores, fueron testigos, y hoy en día son un grupo de personas bien diestras, han hecho unos documentales muy buenos. Y como son, por el respeto que le tengo a su mamá, que fue la testigo principal del caso de ellos, y por lo que cogió todo en su casa, las fotos y las cosas, yo le voy a dar a ellos, los considero unas personas serias, humildes, no están buscando hacerse famosos ni ricos. Todo lo que me queda a mí que yo no di a conocer, ellos lo van a tener y lo van a conocer. Y ahí hay casos, amigos, que se van a caer para atrás. ¿Por qué yo no di a conocer ese caso? Pues si tenía aquel otro y tenía aquel otro que era bárbaro también, había que darlo a conocer. Sí. Y eran con testigos múltiples, casi todos. Pues, y yo los iba a dar a conocer, que no me dio el tiempo. Llegó el 15 para yo retirarme del gobierno con 45 años de trabajo con el gobierno y 45 años de estar públicamente en el tema OVNI, y me retiré de todo. Y más porque mi esposa ya estaba padeciendo de cáncer, Sí. para dedicarme a ella, que lamentablemente murió, pues, pero hice todo lo que pude y gloria a Dios por ella, por los 36 años y los hijos que me dio. Y para nosotros, le digo a usted que hasta me conmuevo pensar en doña Genoveva. De verdad que para mí como investigadora, su mentora, aprendí mucho de usted. Sí. Aprendí de su verticalidad, aprendí de la devoción en esto, porque el que viene aquí para servirse no va a llegar a ningún lado. Siempre va a saberse, la verdad siempre se sabe tarde que temprano de las cosas. Y eso nosotros, mi equipo, mis hijos, mi familia, doña Genoveva, que en paz descanse, para nosotros es un placer, de verdad que usted haya puesto este legado suyo en nuestras manos, y le puedo asegurar aquí ante todos los que nos ven que para nosotros de verdad que es un privilegio, un pionero del fenómeno OVNI, siempre con su cabeza en alto, desde llevando niño. la verdad. Y entonces, como mis hijos, en un momento dado el hijo mío pensaba hacer un grupo de investigación paranormal, que hasta yo lo entrevisté en mi programa con unos amigos de él, pero después desecharon porque como ya nosotros
Liz y yo le habíamos metido en la mente que ellos tenían que ser profesionales, hacerse de una educación para que en el futuro tuvieran un buen diploma, que pudieran ganar buen dinero y vivir bien como están haciéndolo hoy día. Gloria a Dios por eso. Ellos están bien todos, viven bien de sus profesiones. Tengo 8 nietos, 2 son hembras, ya una se casó, de momento soy bisabuelo. Sí. Gloria a Dios por eso. Y logré eso que yo quería con mis hijos. Yo nunca los obligué ni les dije, métanse a hagan esto. Ellos fueron testigos, por obligación los 2 muchachos a los 5 años fueron testigos de los F-14. Sí. ¿Ves? Y después fueron testigos de otros casos. Una vez yo iba por Samán andando de día con Yanay, que me vino a visitar, y viene a las 12 del día por ahí más o menos, viene de Sierra Bermeja, un ovni blanco, totalmente blanco, la primera vez que yo vi un ovni totalmente blanco. Sí. Y cuando venían por ahí por Samán, cerca del lago Samán, hizo así, se metió en una nube y ahí se desapareció, no lo vimos más. Ajá, eso lo vi yo con la hija mía, esa experiencia. Y así muchas experiencias con otras personas, hasta en la misma puerta ahí en casa, no hace mucho, no hace tanto. Yo, pues, después de eso, de que me retiré eso, pues, yo siempre estuve en la música también, que tuve muy buenas cosas en la música, también me dedico a ir a los karaoke a cantar, a entretenerme, para recordarme los tiempos. Pues un día que llegué por la noche, a las 11 de la noche a casa, ahí, por encima de ahí mismo, de casa mismo, venía una fila de más de 4 ovnis, así en fila india. Me pasaron por encima y siguieron para allá, yo mirando, y qué barbaridad, todavía están yendo ahí. Lo cogí como una experiencia más. Sí. Y así he visto muchas cosas, hay mucha gente que han visto cosas. Hay otros que me han enseñado fotos que han tomado en diferentes sitios y me dicen, ¿qué hago con esto? Y yo, pues, usted guárdela como una evidencia de su experiencia. Si usted la quiere vender, la vende. Si usted la quiere dársela, que ese es su problema. Pero recuérdese que tiene que tener mucho cuidado a quién usted le entregue esta evidencia, porque primero que nada, si es una foto hay que analizarla. Y entonces, pues, si es buena, pues aporta. Yo mandé a analizar muchas fotos que salieron falsas, eran los de emulsión del negativo o algo. Sí. Hay una foto que se la ya cogen investigadores responsables, ese ovni encima de la casa, pero precioso, y la señora con las hijas acá al frente. Se la mandé a Manuel Fernández, uno de los mejores analistas del mundo y fotógrafos de España. Y descubrió él en los análisis que la emulsión del negativo en la parte del borde de la casa se había dejado un poco y había formado arriba lo que en la foto, sí, lo que parecía un ovni tremendo, pero que fue un dejamiento de la emulsión del negativo. Y esa foto está ahí, yo la presenté después como falsa, como una foto falsa que podía pasar por verdadera si no se analizaba o si eran irresponsables la gente pasarla como verdadera y no lo decían, que no era verdadera, ¿ves? Ahora tenemos el problema de la inteligencia artificial y de todos los trucos que se pueden hacer con internet. Hay muchas cosas que están por YouTube que no son verdad. Sí, hay mucho, se sabe, se conoce. Hay mucho fraude. Hay mucho fraude, sí. Hay un caso más, sí, que es grandioso, y por yo tener tantos casos no lo di a conocer, es de avistamiento múltiple. Hablé de él en muchos sitios, pero no lo di a conocer. Es el caso que fue en el 88 también, de la caminata política de Georgie Fass a la alcaldía de Cabo Rojo por el Partido Popular. Ese día temprano veníamos de la estatua de Betance para acá, allá en Betance, a la estatua de Betance que hay en la esquina. El grupo, 200 personas, lo mínimo. Estábamos entrando en las casas, Georgie saludando a las personas, pidiéndole el voto, que si le daban la confianza, conociendo a otros que no conocía. Y nosotros, como éramos de Betance, Negri, una compañera, y yo, pues le presentábamos a la familia, si él no la conocía, pues nosotros decíamos, mira, este es el señor Georgie Fass, cuestión política. Cuando vamos bajando, que estamos llegando al parque de pelota, Negri de allá arriba sale cogiendo, Wilson, un ovni, míralo allá frente de la sieja. Y se volvió loca. Y los que estaban ahí se volvieron locos, porque muchos de ellos no habían visto ni un ovni. Cuando miramos para allá, eran las 5 y pico de la tarde. Cuando miramos para acá, para Sierra Bermeja, al frente ahí, había esa clase de ovni, haciendo así para acá, y hacía para acá así, y hacía para acá otra vez así, y iba y venía. Y nosotros mirándolo, y hacía maniobras, y volvió otra vez. Y desde ahí del parque, que eran las 5 de la tarde, cuando llegamos allá arriba al video club, que era de Walter, un amigo de nosotros que también le gustaban los ovnis. Cuando llegamos allá eran las 7 y pico de la noche. Nos echamos 2 horas del parque allá, que no es tanto, se llega en nada.
mirando ese aparato haciendo evoluciones allí, y después el problema que había el tapón que se arma, porque los que venían pasando por la carretera 101 se paraban también para verlo eso, y muchos no habían visto eso y se bajaban a mirar. En un momento dado, yo creo, sin mentir, que ahí pudo haber de 250 a 300 personas ahí en la carretera. Estaban todos de testigos observando esa vista. Pero esa noche no fue un amigo, que hubiera habido evidencia en películas. Chin Ramírez, analista de fotos también, Ajá. y investigador también del fenómeno, con nosotros, no fue esa noche a filmar la actividad de George, y se perdió de coger uno de los mejores casos de avistamiento de ovnis desde temprano. Que lo hubieran grabado. Que lo hubiera grabado él, porque él grababa todas las actividades. Entonces notamos que el ovni, como eran como las 7 de la noche ya, Sí. se vira hacia acá, hacia donde estamos nosotros en el videoclub de Betance, Ajá. y en el paso allá viene, y antes de llegar a nosotros, en el intermedio, soltó una luz azul bastante grande, que esa luz en silencio, el ovni no hace silencio, se fue hacia Ponce la luz. Sí. Entonces vino, nos pasa por encima ahí en la 101, en el videoclub de Walter, nos pasó por encima a todos allí, iba así, y coge, y en el mismo centro de la comunidad Betance, en el espacio allá arriba, se paró, Ajá. con la luz azul. Ella haciendo señales. Estaba ahí, pero no tanta señal, era mínimo, pero era azul lindo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él pasa por encima de todos nosotros allí, como había tanta gente que es la primera vez que ve uno, Ajá. la alegría que le dio a todos fue que, por eso yo lamenté que Chin Ramírez no fuera esa noche, para que viera esa reacción, se filmara esa reacción de los testigos. Todos empezaron a aplaudir Wow. y a gritar, como si fuera así un artista el que hubiera pasado por allá arriba y lo estuvieran vitoreando, porque La alegría. la alegría que le dio de haber visto un ovni de verdad, Wow. por tanto tiempo, 2 horas y pico. Entonces, al momento, después que pasó la evolución de ellos gritando y qué sé yo, y alegre, porque ya ahí acabábamos la caminata. Ujú. De hecho, yo le dije, vamos a acabarla porque ya es de noche. Yo quiero descansar un poco, yo mañana vuelvo para la otra calle. Me llama la esposa mía. Wisin, cógeme acá, ven para acá un momento, si puede. Porque Norman y Adelí me tienen loca aquí llamándonos. Y aquí estamos nosotros en el balcón de la casa viendo lo que ellos están viendo también, porque encima de la casa, allá en el patio arriba, se paró un objeto azul ahí, un ovni está quieto ahí y ellos están locos. Ajá. Ellos están locos, porque nunca habían visto un ovni así. Yo se lo dije, si llevo 2 horas ya, con más de 200 personas aquí viendo eso. Wow, estuvo mucho tiempo. Tuvo un tiempo allí, cuando yo regresé a casa, me dijo Liz y me dijo Janel que el aparato había cogido hacia allá, hacia el norte. Por último, voy a dejar la última, porque si sigo, Hay mucho porque esta es para hablar. importante. Un famoso guitarrista de Cabo Rojo, del trío Cabo Rojo, Sí. Santos Maya, compositor y segunda voz del trío, hoy en día está enfermo, creo. Vino una noche a casa, me dijo, Wilson, quisiera que fuéramos allá a Puerto Real, donde viven mis papás. Ya yo fui y lo comprobé. Como yo vivía cerca de la playa ya, está saliendo una luz del mar todas las noches por ahora, en estos días, y va y se para en el aire un rato, vuelve y baja y se mete al mar. Y yo quiero que tú vayas conmigo y todo, para que mi papá es uno que está nervioso, mi mamá nunca ha visto eso, mi hermana nunca ha visto eso, y yo fui. Y pero no vamos a ir hoy, ya es de noche, ya puede haber, vamos mañana. Sí. Al otro día me vino a buscar temprano y llegamos de día allá para que nos cogiera la noche allá, el anochecer. Y efectivamente, Usted la vio, fue testigo. estábamos allí todos, mirando el parcito que ellos decían, y sale la luz del mar, hace así. Y se eleva amarilla, Ajá. y se elevó hasta aquí, que se veía de acá clara. Yo he tenido una experiencia con el grupo IPB, que muchas luces de esas que salían del mar volvían a entrar o salían caminando para el frente. Sí. Esa es la experiencia que yo tenía. Sí. Y yo le dije, pues miren, ese es un ovni, o sea, un objeto volador no identificado. Sí. Puede ser de aquí, puede no ser de aquí. Eso es lo que están viendo ustedes hace días. Lo que acostumbra hacer que salió allí, que salió del mar para arriba, va a ser, le dije yo, va a ser una de dos, según la experiencia mía con el grupo mío. O vuelve y baja para el mar, o sale volando para encima de nosotros, porque vuelan para el frente, en vez de para el lado y para atrás, para el frente. Y efectivamente, yo no hago más que hablar, pasa unos segundos y el ovni
que estaba parado en el área, hizo así y salió volando para acá. Se dirigió hacia frente de ustedes. No solamente se dirigió a nosotros, nos pasó por encima. Llegó hasta allá atrás, hasta un sector en el aire, Ajá. vuelve y viene, vuelve y nos pasa por encima. Vuelve y llega hasta el mismo sector donde había salido del mar y vuelve y se hundió en el mar. ¡Wow! Era para que ustedes lo vieran. El señor estuvo enfermo semanas. Dios mío, Hubo que llevarlo hasta, creo que hasta el médico y todo, porque se enfermó, porque él no aceptaba que había visto eso, no creía que había visto eso. Se traumatizó. Él se enfermó, bendito. Él ya murió, pero estuvo enfermo por eso. La impresión, Sí. y la impresión que le di, pero Wilson, ¿cómo tú supiste que él iba a hacer de esa manera? No, porque ya se lo di a ustedes. Con el grupo mío, nosotros vimos muchas veces a ellos hacer ese tipo de maniobras. Salir, hundirse o volar hacia el frente. Es una costumbre de ellos. Sí, Y da la casualidad que patrón. aquí lo hizo, pues, es un ovni, o lo que llamamos un ovni. Eso es así. Después tuvieron, creo que mucho tiempo y no vieron más nada. La verdad es que, don Wilson, ¿qué usted tiene que decirle a la gente que lo está viendo hoy en día? ¿Qué Bueno, mensaje tiene usted para la humanidad y para aquellos que están empezando a gustarle el fenómeno, que están interesados? primero que esto es una cosa seria. Esto no se puede coger para vivir de esto, para hacer fama con esto, para mentir con casos falsos acerca de esto por coger un nombre. Esto es una cosa bien seria, que tiene unas implicaciones tan bárbaras que aún hoy día no sabemos exactamente todavía en qué puede parar esto. Gracias a Dios que el Congreso lo reconoció, pero un tiempo que no lo reconocía, desaparecían testigos, evidencia, ya lo reconocieron. Por lo menos conmigo lo hicieron mucho más antes, porque fueron a visitarme dos de las agencias más famosas del gobierno a casa, para saber de los F-14, porque no podían desmentirlo. También porque el caso tenía 122 testigos. Después aparecieron otros, pero tenía 122 testigos que firmaron una carta, todo, con su puño y letra, que yo la tengo, que te la voy a dar también. Y es bueno que estén pendientes, que estén con una buena cámara, si se le da como si no se le da. Eso es hablando de avistamiento. Sí. Hay casos en que se da con seres, que también se han dado, en Betania se han dado un par de casos con seres, que yo puedo después hablar de ellos. Y entonces esos casos son más traumáticos. Yo por Radio Guado tenía un programa en Nueva York, que yo pasé 2 casos, 3, le puse las 3 Marías de mujeres que fueron abordadas en el cuarto y tuvieron relaciones con ellas. Son 3 casos que se llaman María, que yo los pasé por Radio Guado de Nueva York, en un programa que yo participaba. Y eso llegó a Cuba y de Cuba me llovió a mi gente y cosas, y hice amistades y a investigadores. Y loco con el caso de las Marías, de las que habían sido abusadas sexualmente. Sí, porque no solo el fenómeno ovni lo podemos ver visible, sino que también muchas de las personas pueden tener contacto cercano con estos tripulantes de las estrellas. Un investigador de Mayagüez, que fue testigo mío, un caso mío, que yo después lo hice investigador, fue muy bueno, José Luis Pacheco. Yo lo investigué al principio fue porque estaba teniendo una experiencia en el cuarto donde en el centro se le aparecían unos seres. Y entonces después de eso él se hizo investigador muy buen investigador que aportó al tema. Muy bueno, mientras estuvo investigador. Ya él se casó hace tiempo, se fue de Puerto Rico y yo no he sabido más de él. Pero fue muy buen investigador, José Luis Pacheco, después de ser testigo como ustedes Sí. fueron testigos, ahora están siendo otra Ahora parte somos de su investigadores. vida. Como yo cuando era un niño, que yo para querer saber más del asunto me hice investigador per se, porque los investigadores en general no existen. Sí. No hay ningún sitio donde nos graduemos de investigador. Y esto es una profesión sin paga. Y los únicos investigadores verdaderos que existen son los federales, los que reciben paga, Sí. como ese federal de emergencia que estuvo en el caso del de mayo, Sí. como esos investigadores federales que aparecen a quitarle evidencia a la gente, a amenazarlos. Esos sí reciben paga, esos son de verdad investigadores del gobierno federal de Estados Unidos o de la agencia que se son llama. los que tienen la evidencia y y toda la ellos sí historia. reciben paga. Le pagan por eso. Para mí nunca me han pagado nada por esto. Algún par de pesos que cogí por un caso. Sí. Las conferencias que daba, que era la que podía sacar algún dinero para poderme ayudar con los gastos. Pero nosotros no hemos sido graduados de investigadores en ningún lado, ni tenemos un título de que somos investigadores OVNI. Y no hay ninguna universidad. Ninguno en este Aquí mundo. nadie es maestro, todos estamos Ninguna aprendiendo. universidad imparte estudios de que tú
te hagas investigador, ni porque tendrías que saberlo todo, como sobre las matemáticas, sobre el fenómeno, como la ciencia, saberlo todo para poder dar una enseñanza que tú te gradúes y tú seas un profesional en eso. Eso no lo hay hasta ahora que yo sepa. A nivel federal sí, yo sé que lo hay. Los adiestran, los preparan para esto. Para investigar el fenómeno. Investigar el fenómeno, como lo han hecho toda la vida, como han desaparecido testigos y evidencia, ahora ya no lo harán más porque ya dijeron que sí que existen. Sí, ya por lo menos, ya 2025 llevamos bastantes pasos agigantados en el fenómeno OVNI. Entonces ahora yo decidí por eso, muchos casos, darlos a conocer para dejar todo, que tengan más data de todo lo que ha sucedido, por lo menos aquí en el área mía, y todo lo que yo pude como persona investigadora per se, entre comillas, que me llegaron a mis manos, dar a conocer de casos que sucedieron, no solamente de OVNI, sino del caso que te di de los policías, que ese para mí es el caso paranormal más grande que se ha dado en Cabo Rojo. Como ese aparato que ellos recuerdan como una sombra que cogió la patrulla y la mandó así contra un palo y la destruyó, y uno de ellos por poco pierde toda la cara. Ese caso no lo conoce el público. Sí, ese caso nadie lo va a conocer ahora porque yo te lo di a ti para que lo dejes a conocer. Hablando de él. Ese es un caso bárbaro, que yo tuve muchos años sin darlo a conocer porque yo temía que a esos policías los desaparecieran si sabían que eran ellos. Sí. Ya ellos se retiraron, pero uno por poco pierde casi la cara. El cantazo que cuando esa patrulla ya tuvieron, dio de punta así, cuando que ellos dicen que era una sombra, que recuerdan, que lo cogió así, lo mandó al cercado por encima de la valla, lo mandó allá de punta encima de ese árbol, y la patrulla se destruyó, y la patrulla se la llevaron. Me dijeron que se la habían llevado los federales, pero ya yo tenía el caso. Sí, ya usted lo había investigado, y es un caso que de verdad va a dar de qué hablar a la gente de Puerto Rico. Supe dónde estaba guardado ese caso, antes de que pudieran desaparecer el caso del cuartel general, yo lo saqué. Y ahí está, y lo tienes en las manos para que lo dejes conocer. Que para que la gente pues más otros más que hay, sepan de todo lo que hay. Pues mire, don Wilson, la verdad es que le estamos sumamente agradecidos por estas sus experiencias, por estas sus historias, toda esta travesía desde sus 5 años, desde su niñez hasta la edad que tiene hoy, de haber vivido y de ser parte, porque va a quedar parte de un legado de los investigadores de Puerto Rico, como tantos otros más que se dieron a la tarea y con la verdadera trayectoria desde el principio, dándole su lugar a cada cual, ¿sí?, de los que empezaron, de los que siguieron, de los que están, sin robarle méritos a nadie. Eso es así. Sin robarle méritos a nadie. Y por eso yo lo estoy haciendo. Y por eso lo estoy haciendo con ustedes, porque yo no confío en más nadie aquí en Puerto Rico para darle todo eso que yo le estoy dando a ustedes. Y se lo agradecemos de verdad. Me alegro mucho que eso vaya a quedar en el legado de la investigación de esto y en la historia, y que próximas personas que están ahora empezando, que vengan, tengan una base de historia de esto que no es de ahora. Y yo aquí he hablado y no he hablado casi nada. Sí, son 40 y pico de años, hay mucha tela para cortar. Yo prácticamente he dicho de las cosas un poco más sobresalientes, pero hay mucho más. Sí, hay mucho más. Y también hay mucho más en fotos. Te he dado fotos también para que las dejes conocer. Y se lo agradecemos. Todo lo que yo pueda, hermano, para que no se pierda esto, porque algún día ya se aceptó por el Congreso. Más tarde que vendrá no sabemos. Aquí estamos, trabajando para ustedes, para toda nuestra audiencia. Seguiremos informando, agradecidos, pero que eternamente agradecidos de este investigador puertorriqueño, el señor Wilson Sosa. Y sigan con nosotros en nuestro canal, que seguimos con más. Dios me los bendiga a todos, Dios me lo bendiga a usted, muchas don gracias, Wilson. a ustedes también, muchas gracias por invitarme. Y para nosotros es un placer haber estado aquí con usted y con toda esta audiencia hermosa que nos sigue por todos estos años de investigación. Gracias, Dios me los bendiga a todos y será hasta la próxima.